buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes, porque la ciudad prácticamente, bueno, que prácticamente, la ciudad yo creo ha vuelto a la normalidad. Ahora la vamos a comprobar porque cuando son las 2:37 vamos a comprobar el estado de la ciudad porque vamos a saludar al alcalde de Vigo, Abel Caballero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, encantado de estar con vosotros aquí. Antes de nada quiero agradecerle la presencia en Plato Abierto. Sí, hoy cambiamos el sistema de este programa para agradecerle primero al alcalde su presencia para hablar precisamente de eso, no solamente del proceso. Entiendo que ha sido unas horas complicadas en la ciudad de Vigo hasta que se ha restablecido esta normalidad en una ciudad que, por otro lado, alcalde, usted me dirá, se ha comportado muy bien estas últimas horas. Sí, la verdad es que yo anecdóticamente en el momento en el que se produjo el apagón estaba grabando noticias para enviarlos a los medios y nos quedamos sin luz, que esperé unos minutos, me dijeron que estaba habiendo un apagón bastante generalizado y entonces bajé a la sala de tráfico 5 o 10 minutos después del apagón y todas las cámaras de tráfico estaban en negro, todas. Se habían caído todas en la capacidad de transmisión. Entonces me di cuenta que lo que estaba pasando era serio. Entonces en ese momento ya constituí el Comité de Seguridad Local. Justo 10 minutos después ya tuvimos allí una charla de pie en la sala de tráfico, con policía, con bomberos que estaba allí además, y con alguna gente ya para empezarnos a preparar. Y un ratito después, pues la gente del concello bajó y se vino a la Plaza del Rey, porque claro, en el momento en el que se quedó sin luz, saltaron todas las alarmas del concello y nos hicieron aviso de abandono. Entonces todo el mundo abandonó y eran unos 400 o 500 personas que se fueron a la Plaza del Rey, se hizo bien. Esto pasó seguramente en muchos lugares de la ciudad y la experiencia y la observación dicen que se hizo bien. En todas partes se evacuaron los edificios, la gente salió, pero claro, inmediatamente ya había que tomar conciencia de que lo que estaba pasando, que ya sabíamos que era en toda España, lo estabais contando los medios, y por tanto ya sabíamos que era en toda España, ya nos hizo suponer que, primero, teníamos un apagón en Vigo, pero que podía ser de mucho tiempo, ¿no? En consecuencia, la primera decisión fue pensar, esto lo tenemos que enfocar como un gran apagón en la ciudad. Pueden estar pasando otras cosas en el resto de España, pero para nosotros es un gran apagón en la ciudad. Primera emergencia, ascensores. Primera emergencia, la gente que estaba en los ascensores. Y de hecho, tuvimos que inspeccionar rápidamente los propios del concello. No fuera a ser que alguien estuviera. Bueno, pues vimos los ascensores en todo Vigo y tuvimos unas 30 llamadas. Policías, bomberos de ascensores privados, particulares, que tenían problemas. Y estuvimos sacando gente unas 2 horas y media, 3 horas y media. Es decir, entre 2 y 3 horas estuvimos sacando personas de ascensores, movilizamos policía, movilizamos bomberos, nos iban avisando desde casas que ascensores particulares se habían quedado atrapados y tuvimos 4 parones con gente en 4 ascensores públicos de la ciudad, en estos del Vigo vertical, ¿no? Tuvimos en Marqués de Valterra, tuvimos en San Salvador, tuvimos en el pequeñito de la estación y de ahí, de estos 3 sacamos 4 personas. En una había 2 y en otros había otras 2. Y después tuvimos uno en el halo, del halo sacamos 11 personas. Por tanto, 4 extensiones de la ciudad estaban en funcionamiento públicos, estaban en funcionamiento en aquel momento, y 30 ascensores con unas 30, 40 personas en lugares privados. Yo debo decir que esta fue la primera preocupación, esa y los sitios sensibles, hospitales, centros de mayores, y después una de un poquito después, y era la salida de los colegios. Y entonces, ¿qué hicimos? Ya hicimos una primera reunión inmediata del Comité de Seguridad Local.
ya reunimos, entonces ya hicimos una reunión formal, ya lo constituimos formalmente, y entonces ya empezamos a visualizar qué es lo que teníamos que hacer. Primero, cómo estaba el tráfico. En el momento en el que se produce el apagón, la policía se va y empieza a regular a mano sitios especialmente sensibles. Por ejemplo, Plaza de España. Si se colapsa Plaza de España, se colapsa Vigo. Plaza de América, lo mismo. Algunos cruces de tráfico singulares, rápidamente la policía con las motos se fueron a ocupar ese sitio para evitar que hubiera un gran atasco. Y por tanto, normalizar el tráfico lo máximo posible a los efectos de lo que iba a pasar cuando se produjera la salida de los chicos y chicas de los colegios y de los institutos, porque en el ámbito de la enseñanza obligatoria, en Vigo hay 28.000 chicos y chicas y niños y niñas. Bueno, los más mayores se buscan la vida, 16, 17 años, 15, te buscas la vida, ¿no? Pero los más pequeños, los papás los van a buscar, los autobuses, por tanto... Y por lo normal es hora punta, alcalde, un día normal, con semáforos. Había que garantizar los colegios, y ahí nos esforzamos también, aquello funcionó razonablemente bien, pero fíjate, mientras estábamos atendiendo tráfico, estábamos quitando gente de ascensores, y estaban los bomberos operativos quitando gente y atentos a lo que pudiera pasar. Claro, era una situación en la que otras dificultades teníamos, nuestra propia comunicación. Es decir, cómo nos comunicábamos unos con otros. La policía tiene unos mecanismos de comunicación entre ellos que estaban y estuvieron operativos, pero sacamos en aquel momento a la calle todo lo que teníamos disponible para hacerle frente a esa primera onda de choque. Vimos que el tráfico iba bastante bien, pero yo hice una recomendación en aquel momento, que no se usara el automóvil salvo en casos absolutamente imprescindibles. ¿Para qué? Para tener la ciudad operativa. Y debo decir que estuvo operativa. El tráfico hubo algunas dificultades, como es natural, pero estuvo operativa, se hizo bien. En la reunión primera que tuvimos del Comité de Seguridad, rápidamente, que es el Comité de Emergencia Local, vino un responsable de la policía local, y a la segunda ya vino el inspector jefe. Entonces, en aquellas reuniones que estaba yo, estaban los tenientes alcaldes, la responsable de seguridad, responsables de movilidad, policía local, bomberos y la Policía Nacional. Y eso nos permitió una muy buena coordinación. Es decir, que estuviéramos todos juntos y tuviéramos aquella conexión rápidamente, nos permitió cuántos efectivos, cuántos tú, distribuirlos técnicamente por toda la ciudad y empezar a prever las dificultades que iban a venir, porque entonces ya teníamos todos información y teníamos la información de que esto era para largo. Entonces, claro, nuestro análisis fue, hicimos una reunión a la 1:30 y otra a las 4:30, hay que preparar la noche. Hay que preparar la noche porque claramente vamos a estar sin luz y va a ser de noche. Y claro, esto nunca nos había ocurrido, nunca había habido un apagón, ¿verdad? Alcalde, era algo que los medios de comunicación no decíamos en alto de forma muy clara, pero sí es cierto que era una de las cosas que más asustaba a los comerciantes con los que hablábamos cuando nosotros acudíamos a las calles a hablar con ellos, y era no me baja la verja del establecimiento, no va a funcionar la alarma y tenemos miedo del pillaje. Entiendo que eso estaba en medio del comité de crisis que estaban teniendo en el ayuntamiento o que estaban teniendo en la subdelegación del gobierno. Sin duda, era preparar la noche. Y preparar la noche para eso, pero para todo lo sensible. Porque fíjate, mientras hacíamos todo esto, la policía empezó a visitar, le dimos órdenes de que fueran por los centros de salud, que fueran por los hospitales, que fueran por las residencias de la tercera edad, a ver cómo iba funcionando todo, qué necesitaban, qué cosas podíamos atender, y vimos que todo iba, para la emergencia en la que estábamos, iba satisfactoriamente. Entonces empezamos a preparar la noche y tomamos algunas decisiones. Primero, toda la Policía Nacional, y la Policía Nacional movilizó 26 patrullas. Toda la Policía Local, y en la Policía Local
movilizamos 19 patrullas para la seguridad en el eventual pillaje que pudiera haber, pero para la calle, para la gente que tuviera que estar en la calle, cualquiera que fuera su razón. Decidimos mover 2 coches, 2 camiones de bomberos todo el tiempo por la ciudad, porque inspira tranquilidad. Y la policía se tenía que hacer ver, que todo el mundo viera que en aquel momento teníamos 40 y tantas patrullas en la calle, y la calle entera, en todas las partes de la ciudad, con luces de policía que estaban en la calle. Los bomberos también, y después los 2 parques de bomberos con el máximo de efectivos. Debo decir que pedimos voluntarios, policía, bomberos, todo el mundo, todo el mundo. La profesionalidad es excepcional. Pero teníamos una dificultad adicional, que es curioso cómo te encuentras con las cosas: el combustible. Porque claro, sin luz las gasolineras no van, pero nosotros teníamos que mover todos estos coches de policías nacionales, de policías locales, las motos, los coches de bomberos, los camiones de bomberos, los autobuses que tenían que seguir funcionando. Entonces teníamos que ver de dónde sacábamos el combustible. Y ahí vino Vitrasa, y estaba presente en la reunión también, porque incorporamos a Vitrasa. Claro, Vitrasa tiene un inmenso depósito, y ese inmenso depósito es el equivalente a 2 camiones cisterna. Pedimos uno rápidamente adicional en reserva, que por cierto se pidió a la Xunta, y la Xunta nos dijo que no estaba en ello, debo decirlo, porque pasó. Entonces lo pedimos directamente, y todos los vehículos públicos, todos los vehículos de emergencia, le dijimos a hospital, todos los que necesitaran, que teníamos combustible disponible, tanto gasoil como gasolinas, para poder garantizar que todos tuviéramos presencias en las calles. Bueno, entonces ya a partir de ahí ya fue el tiempo de esperar, porque la ciudad pasó algo muy importante, se comportó maravillosamente bien. Yo hubo un rato que tuve libre me refiero a que no tuve reuniones, estuve dando instrucciones, porque esto alguien lo tiene que liderar, esto funciona así. Y me fui por la Puerta del Sol, por la calle Príncipe, y vi la gente que estaba serena, tranquila, vosotros los manteníais informados, los medios de comunicación, y entonces la gente que me decía: alcalde, seguro que tú sabes la hora a la que vuelve la luz. Y claro, yo sabía más o menos que iba a ser pues sobre las 2, 3 de la madrugada, más o menos. Y les iba diciendo: bueno, esta noche aguantaremos, arrancaremos sin luz, pero llegará pronto. Y efectivamente, la policía funcionó. ¿Qué cosas hubo? Hubo 2 incendios esta noche. Hubo un incendio en una cafetería, se atendió rápidamente, y hubo un incendio en una casa que se atendió rápidamente. Los 2 en el momento en el que llegó la luz. Los 2 fueron consecuencia de eso. Hubo algunos pequeños, muy poco, 1 o 2 casos de algún intento de robo, rápidamente neutralizados. Hubo un caso de una persona que tenía orden de alejamiento y que intentó vulnerarla, y la policía lo cogió rápido. Claro, lo siguiente que era, que es muy importante, y funcionó muy bien. Durante el camino, ¿qué emergencia tuvimos? La potabilizadora era otra gran preocupación, que hubiera agua. Claro, la potabilizadora la acabamos de hacer y tiene un sistema de emergencia perfectamente preparado. Funcionó a la perfección. Y nos decían que si el consumo no se extralimitaba, la potabilizadora era capaz de seguir dando servicio durante una semana. Por tanto, agua corriente, perfecta. La EDAR, la depuradora. La depuradora no tiene un grupo electrógeno porque tiene tanta potencia de electricidad que es casi imposible tenerlo. Es decir, el consumo energético de la depuradora es inmenso. Y entonces, cuando se va la luz, la depuradora deja de depurar. Entonces hubo que funcionar con aliviaderos. Y hubo que aliviar el mar, porque si no, reventaba. De hecho, una de las partes, que es el túnel de Beiramar, el residuo en tubería funciona a bombeo, pero las bombas se cayeron, no funcionaron. Y entonces hubo que cerrar el túnel. Me lo dijeron en seguridad, yo di instrucciones de que se cerrara inmediatamente porque podía reventar aquel tubo y producir una pequeña inundación allí de excrementos, que no era el caso. Lo cerramos, tan pronto se restablecieron los bombeos, se abrió, la EDAR, la depuradora, entró en funcionamiento,
Pero teníamos un reto muy importante, que parece una cuestión menor, pero está ahí. Y cuando se restablezca después de un apagón de esta envergadura, ¿cómo va a funcionar la coordinación de los semáforos? Porque tenemos cientos de semáforos en la ciudad y tienen que estar todos coordinados. Se restableció y funcionó al primer intento. Tenemos un sistema informático y un sistema de reinicio de toda la señalización. Porque claro, es muy importante que los semáforos estén coordinados, porque si empieza a funcionar el tráfico y los semáforos se ponen todos en verde, tienes un problema. Correcto. Funcionó a la perfección, al primer intento, y sin necesidad de ninguna corrección, funcionó. Bueno, pues una vez que hubo eso, ¿qué es lo que empezamos? A revisar los ámbitos públicos. Yo debo decir que en mi casa la luz llegó a las 3 de la mañana, yo estaba a pie, como es natural, y lo estaba siguiendo. Y una anécdota, desde mi casa se ve el puerto. No había luz, en el puerto había un barco, y ese barco tenía su propia generación de luz. La luz del barco hacía que en casa yo tuviera sombra. Fíjate lo que es una poquita de luz en el medio de la oscuridad. ¿Qué se veía mucho? Los coches. Es decir, a la 1 de la mañana, a las 12, cualquier coche en cualquiera de las carreteras que desde mi ventana es grande en mi casa, ¿no?, se veían, yo veía el resplandor. Y veía, por ejemplo, la zona de Candeán, Chaca, cuando estaban los coches en la montaña, en la zona de Cangas, el muelle de la zona de Cangas estaba con bastante luz y se veía allí colocado, veía las luces en la zona de Moaña y veía la ciudad entera, toda la parte de la calle Colón, toda la parte Rosalía, Arenal, estaba todo oscuro. Estaba todo oscuro. Y es la sensación de repente de lo que significa. Y de que cuando llegó la luz, pues aquel barco pasó a ser un punto minúsculo porque ya apareció la luz de la ciudad. Funcionó bien e inmediatamente se restableció todo el tráfico, que ya de mañana estaba perfectamente operativo. Funcionó muy bien durante todo el tiempo el transporte público, muy bien. Se restableció de forma inmediata, a la universidad no, porque como suspendieron las clases, y por tanto inmediatamente empezó la normalidad en la ciudad. ¿Qué quedaron? Quedaron algunas rampas y ascensores que tuvimos que ir poniendo en marcha en lo público con un poquito más de lentitud, todo el transporte con normalidad. El aeropuerto, nos informó la directora que todo estaba operativo y de forma. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues nos queda el ferrocarril. 3 o 4 rampas, etcétera, que ya estuvieron en funcionamiento eso de las 11 de la mañana, y nos quedó el ferrocarril, los autobuses urbanos, interurbanos en funcionamiento, y la ciudad que mostró, lo debo decir, lo digo con orgullo, que estamos preparados. Y sobre todo el comportamiento de la gente. No hubo apresuramientos, no hubo histerias, no hubo... Funcionó, bueno, pues alguna gente fue a comprar a los supers. Yo cuando volví a casa, y durante un tiempo volví a pie, y pasé delante de uno de los supers donde compro, y que son todas chicas, las empleadas, trabajadoras, estaban delante y estaban allí viendo cómo la gente nos íbamos yendo hacia las casas. Pasé en la calle Príncipe y estaban a una puerta de un establecimiento que no cerraba y lo estaban cerrando. Había pasado antes por allí y estaban las chicas sentadas en la puerta porque la empresa les había mandado eso, y les dije que en el momento de hora de cierre ellas se tenían que ir. Ellas no tenían que estar allí en la calle, dijera lo que dijera la empresa. Y la ciudad funcionó muy bien. La gente preguntaba eso, alcalde, que tú seguro que sabes a qué hora vuelve. Pues claro, yo sabía lo que sabía, porque esto es de la forma, pero funcionamos bien. La ciudad estuvo maravillosa y yo se lo quiero agradecer. Se lo quiero agradecer a la Policía Nacional, a la Policía Local, a los bomberos. Por cierto, una cosa que no dije, yo tomé la decisión de sacar los camiones a recoger basura y los barrenderos, porque da tranquilidad. Y alguna gente me lo dijo. Alguna gente me dijo, a ver, alcalde, cuando vimos que los camiones de la basura empezaban a recogerla, vimos que la ciudad estaba en la normalidad. Sacamos todos los camiones, funcionaron perfectamente, barrenderos en la calle, porque aquello que hacía era la fórmula de que la ciudad estaba operativa.
para lo que necesitábamos, estaba operativo. Una pequeña anécdota, había unas conferencias en el concello, en el salón de abajo, que iba a ser con chavales de los colegios que no vinieron porque no había colegio. Se hicieron igual. Unos periodistas de Madrid, gentes de aquí de la universidad, lo hicieron igual y yo lo avalé, porque tenemos que restablecer rápidamente la normalidad. No había 250 chicos y chicas, da igual, las jornadas se hicieron. Empezamos a estar acostumbrados, alcalde, a las nuevas normalidades y adaptarnos a eso que llamamos la resiliencia. Déjeme preguntar, porque sabemos que hay cosas que usted sabe y que a veces no nos puede contar. Nos hubiera tranquilizado que nos hubiera dicho a las 2 de la mañana, si nos lo hubiera dicho a la 1, esos que estábamos apagando y encendiendo la luz, a ver si volvía, pero bueno, como a veces No, hay mira, cosas... ¿sabes por qué no se puede decir, María? Porque... Por si algo falla. Claro, y es posible que algo Ya. falle. Entonces, si yo digo, no, mira, sobre las 2, 3, 4, Vigo va a estar enteramente restablecido. Yo sabía que a lo largo de la noche estaba restablecida la línea. Pero si yo digo las 2 y a las 2:15 no hay luz, la gente se alarma. Lo sabemos. Pendientes del eje atlántico, ¿qué sabemos hasta ahora de los trenes? Que efectivamente es lo que nos falta. Bueno, en este momento no estaban operativos. Cuando el último contacto que hice no estaban operativos, pero sosiego. Es decir, Poco a poco. Claro, poco a poco, porque los trenes y las vías, hay una vía, doble dirección, pero hay una vía. Y por tanto tiene que estar muy bien restablecido el horario, los cruces, los sistemas, porque en una carretera tú tienes normas de circulación. Pero claro, si metes un tren y otro está retrasado y está en medio de la vía, no, tiene que estar todo con el 100% de seguridad. Y por tanto, en términos de circulación y de tráfico, tenemos que ser en los trenes muy respetuosos, muy respetuosos. Pues seguramente lo primero tiene que ser las cercanías porque mueven millones de personas. Aquí no funciona, bueno, pues vamos un poquito más en coche y en autobús. El que los autobuses interurbanos estén plenamente operativos da mucho sosiego. Cogemos nuestros automóviles, no tengamos prisa nunca cuando estamos en una situación de emergencia. No importa, no pasa nada por llegar 1:15 de la tarde. Importa el hacerlo bien. Era una de las recomendaciones que dimos, ¿no? Claro, un tráfico en una ciudad, coches moviéndose sin semáforos, tú tienes que ir muy atento, porque en los cruces puede salir un automóvil y por tanto todo con sosiego. Funcionó, Vigo funcionó. Preguntaba por si teníamos noticias de última hora. Efectivamente se trata de volver a la normalidad en todo un país, en este caso en la red de ferrocarril. Alcalde, la última, porque ha hecho referencia a la EDAR, esta mañana hacía la recomendación de no bañarnos de momento en las playas de la ciudad, no la ha hecho durante este programa, pero por si acaso hasta nueva orden, es decir, hasta que usted nos lo diga, con estas temperaturas, correcto, prescindimos de momento de bañarnos en la playa hoy. Y tenemos puestos los carteles, ¿vale? Tenemos puestos los carteles de baño no aconsejados. ¿Por qué? Porque nosotros desde aquí, pues hubo aliviaderos y es directamente a la ría. Seguramente en otros sitios también de la ría. Yo no hablo por otros concellos porque no estoy autorizado. Pero eso significa que pueda haber un cierto nivel bacteriológico. Hasta que tengamos los análisis que tardan un tiempo. No cuesta nada. Precaución, no nos bañamos hasta que el alcalde de Vigo diga está todo preparado y listo. Sé que han sido horas complicadas, en que han sido decenas, muchísimas las personas en Vigo que han trabajado para que todos hoy podamos disfrutar de esta normalidad. Mi felicitación, porque trabajasteis y muy bien. Trabajamos. Somos un gran equipo en Radio Vigo y Televigo. Les agradezco a ellos, pero les agradezco sobre todo a esos equipos de emergencia y a esa gente que desde los diferentes ayuntamientos del área, en especial desde el Ayuntamiento de Vigo, han trabajado. Y le quiero agradecer al alcalde hoy la presencia en este programa para que nos venga a trabajar, para que nos haya venido a contar ese inmenso trabajo que han hecho. Don Abel Caballero, muchísimas gracias, de verdad, como siempre. Muchas gracias a vosotras, a Televigo y a Radio Vigo. Y a ustedes, gracias un día más. Nos vemos mañana.